La Corte Nacional de Justicia completó la terna al Consejo de Participación para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura y complica la situación de Alexandra Villasís. La Corte Constitucional negó el pedido de aclaración de la presidencia sobre el acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos y el tratado deberá pasar por la Asamblea para ser aprobado. El Banco Central actualizó las cifras de crecimiento de la economía ecuatoriana. Áreas como las importaciones o el consumo de los hogares crecieron mucho menos de lo previsto. La Casa Blanca estrenó esta mañana una aplicación móvil en la que promete informar y transmitir en vivo hasta los lanzamientos de misiles. Según la administración Trump, se busca que la información llegue sin filtros. Ecuaterra nos muestra el Parque Ecológico Perla, un fragmento de bosque húmedo amazónico en Sucumbíos, en donde crecen árboles gigantes y se desarrollan especies endémicas. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información. Este viernes 27 de marzo de 2026, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, completó la terna de la que se elegirá al presidente del Consejo de la Judicatura y suplente. Estefi. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Se adoptó esta decisión a pesar de que existe una sentencia que habilita a la vocal suplente Alexandra Villasís para titularse. Daniela Valencia, con más información. En tiempo récord y en abierta tensión con una decisión judicial vigente, la Corte Nacional de Justicia decidió respaldar el proceso de designación de un cargo que está en disputa. Apenas horas después de que la vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villasís, le pidió al presidente de la Corte, Marco Rodríguez, demostrar su compromiso con la justicia y no completar la terna para elegir al presidente de la Judicatura y su suplente, su respuesta fue otra. Nominó a 2 personas y completó el listado, impulsando así un mecanismo que busca reemplazarla. A la terna encabezada por la jueza Mercedes Caicedo se suma el jurista en Derecho Penal Ramón Echáiz Levallén y la jueza de la Sala Especializada de la Familia de la Corte de Justicia de Pichincha, Paquita Chiluisa Jácome. Resulta extraño que la propia Corte Nacional de Justicia, a través de su presidente, complete la terna cuando de una u otra forma la señora Villasís provino precisamente de una terna que ellos también enviaron en su momento. No deja de ser una decepción, en lugar de ser un garante de que se cumplan las leyes, de que se cumpla una sentencia judicial. Con este paso, la Corte Nacional de Justicia se alinea a las instituciones que han ignorado la sentencia constitucional que favorece a Villasís y que ordena que se levante el impedimento para dirigir la judicatura. El Ministerio de Trabajo, que insiste en mantener la inhabilidad en su sistema, el Consejo de Participación, que continuó la designación, y la Judicatura, que sesiona con un presidente encargado. Aquí lo que se está configurando es una serie de actuaciones en las que están involucradas muchas instituciones y que sus responsables tendrán que dar cuenta en algún momento. Con la terna completa, el proceso de designación pasa a manos de la Comisión Técnica, que nuevamente revisará el cumplimiento de requisitos. De cumplirlos, iniciará la fase de impugnación y luego la exposición de planes de trabajo, en un proceso de selección que tomará aproximadamente un mes. Es previsible 2 escenarios. Lo uno, que seguramente las impugnaciones a dicho proceso van a proliferar. Y por otra parte, que obviamente estamos hablando de un proceso que tiene un problema de legitimidad de origen. Con un proceso de selección en marcha, Villasís espera que la jueza que falló a su favor haga un seguimiento a su sentencia, pues en las próximas horas contestará a la aclaración que solicitó el Ministerio de Trabajo al fallo. La Comisión Ciudadana de Selección aprobó solo 27 de los 75 postulantes para la elección a Fiscal General del Estado. Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional, José de la Gasca, exministro de Gobierno, y Leonardo Alarcón, fiscal encargado, están entre los habilitados. En cambio, quedaron descartados algunos como Washington Andrade, Joselito Argüello y Gladys Terán. Los aspirantes descartados tienen un plazo de 3 días para presentar pruebas de descargo para ser admitidos. Está previsto que la segunda semana de abril se conozca a todos los habilitados.
Concejales de oposición al alcalde Aquiles Álvarez advierten que entró en riesgo de ser removido de su cargo porque hoy es el primer día sin justificar su ausencia en el cargo. Si Álvarez cumple 3 días en esa situación, podría enfrentar un proceso de remoción desde el próximo miércoles. Diego Cuenca explica el polémico escenario. Desde ese viernes, Aquiles Álvarez está en riesgo de ser removido de su cargo como alcalde de Guayaquil. Según el artículo 333 del COTAT, ley que regula a los gobiernos autónomos, establece que una de las causales para la remoción es ausentarse del cargo por más de 3 días hábiles, sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada. Ese es el escenario en el que está Álvarez, porque no renovó su licencia sin sueldo que ayer venció y tampoco pidió vacaciones, que son los 2 recursos para justificar su ausencia. Así lo explica Cintia García, concejal del Partido Social Cristiano. Ya debe darse un proceso de remoción y esto pasa después de 3 días de abandono del cargo. Hoy es el primer día, falta lunes, falta martes y el día miércoles se puede iniciar con este proceso. Puede existir una denuncia ciudadana, suya, mía o de cualquiera que nos esté viendo o escuchando en este momento, ante la Secretaría Municipal. Una vez que esto exista, Secretaría tiene la obligación de recibirlo y tiene 2 días para darle paso a la comisión de mesa. Luego de que esté en comisión de mesa, tienen 5 días para su análisis y presentarlo ya ante la Secretaría nuevamente para que se haga una convocatoria de sesión extraordinaria. Luego de que esto pase, el Consejo ya tendrá que tomar una decisión. Pero Andrés Oleas, especialista en Derecho Laboral para servidores públicos, señala que los vacíos legales del COTAT abren la posibilidad de que Álvarez pueda acogerse a una resolución de la Corte Nacional de Justicia de 2023. ¿Qué resumen que dicen? Que la prisión preventiva de un servidor público no hace encuadrar en lo que se denomina el abandono o la ausencia injustificada del servidor. Nos dice porque la prisión preventiva se presenta de manera súbita, sorpresiva y excepcional. Y esta es ajena a la voluntad. Es decir, hay ya un marco normativo que respaldaría al alcalde que pueda seguir en funciones, pero nosotros entendemos que entran otras cuestiones también en discusión, lo que sucede en el Consejo y tal. Mientras se resuelve la situación de Álvarez, Tatiana Coronel continuará como alcaldesa subrogante de Guayaquil. Una auditoría en el Centro Especializado en Rehabilitación Integral de Conocoto revela las irregularidades con las que Santiago Díaz, acusado de violación a una menor, permaneció por mucho tiempo en ese centro de salud pública. Las influencias de su cuñado, quien era el director del centro, están plasmadas en un documento que ya lo tiene la vicepresidenta María José Pinto, encargada de esa cartera de Estado. 40 días después de que Televistazo denunció los beneficios del detenido Santiago Díaz, acusado de violar a una menor de edad, hoy un informe técnico del Centro de Salud de Conocoto, donde se atendió durante 5 meses, corrobora en 22 páginas el posible tráfico de influencias de su cuñado, Andrés Vinuesa, quien era el director del Centro de Salud donde de octubre a febrero el exasambleísta tenía consultas médicas y terapias, que hoy se sabe algunas están registradas en el sistema, otras no. Díaz Asque, que está recluido en la cárcel 4, aprovechó la familiaridad con el director para hacer de este centro médico del Estado su lugar de permanencia y visitas. Los técnicos corroboraron que pasaba más tiempo en la oficina de la dirección que en los consultorios. El informe toma referencias de los funcionarios del centro y dice: según dichas referencias, el PPL habría permanecido en ese espacio en presencia de la autoridad del establecimiento y en varias ocasiones allí habría recibido visitas de familiares, provisión y consumo de alimentos, hasta presencia de terceros ajenos al proceso asistencial ordinario. La consulta, que para cualquier paciente dura 30 minutos, para Díaz Asque duraba horas. El SNAI nunca justificó ante las autoridades distritales y zonales de salud por qué el detenido demoraba tanto con su custodia. La primera consulta de Díaz fue el 29 de octubre. Su cuñado la gestionó directamente y pidió que lo hagan en su oficina. Andrés Vinuesa además le conseguía turnos para que el exasambleísta acuda permanentemente. El documento técnico detalla además la participación de funcionarios de admisiones, enfermería y fisiatras para que se registre a Díaz Asque en su sistema con firmas posiblemente falsificadas. El informe está en manos de la ministra de Salud y vicepresidenta María José Pinto. ¿Y la ejecución?
El gobierno sostiene que las operaciones del bloque de seguridad durante el toque de queda en las 4 provincias en estado de excepción han debilitado a las organizaciones criminales. Y para reforzar los controles, este viernes se entregó a la policía vehículos, equipamiento con apoyo del sector privado. Paul Romero nos trae ahora un informe. Este viernes, en la cancha de la Liga Barrial de la Ciudadela, México, en el sur de Quito, el gobierno concentró a sus simpatizantes para recibir al presidente Daniel Noboa. Instaló una carpa gigante, una tarima, colocó parlantes y decenas de sillas en el terreno de juego. El mandatario llegó en una caravana fuertemente resguardado por la seguridad de la Casa Militar Presidencial. Fueron los entretelones del evento de entrega de 190 patrulleros, 2.492 radios portátiles y 7.692 baterías para la policía, con apoyo del sector privado que suma una inversión de $29 millones. Entrega que hizo a 4 días que termine el toque de queda en las provincias bajo estado de excepción, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y El Oro, pero las operaciones militares y policiales se mantendrán, advirtió el presidente. Muy pronto no quedará un solo rincón donde los criminales puedan esconderse. Junto a nuestros aliados de la región, seguiremos haciendo operaciones constantes para cerrar el cerco al terrorismo. Pero no solo es al narcoterrorismo, sino también a la delincuencia y la criminalidad que encontramos en las ciudades. En 12 días de toque de queda, el bloque de seguridad ha debilitado a las organizaciones criminales, según el ministro del Interior, John Reinberg. Le hemos dado en lo más duro que tienen ellos, que es su economía. Hemos destruido sus lugares donde secuestran, extorsionan, atacan. No dio detalles específicos para sustentar su declaración, pero señaló que más de 1.000 personas han sido detenidas, entre ellas objetivos de alto valor. Se han decomisado armas, municiones, explosivos y destruido campamentos mineros ilegales. Una jornada violenta se vivió en el norte de Guayaquil poco antes del inicio del toque de queda. 2 hombres fueron asesinados dentro de sus domicilios con menos de 1 hora de diferencia. Mientras que en Pascuales, la policía investiga si el asesinato de 2 mecánicos en un taller está relacionado a un caso de extorsión. Fue en la ciudadela El Cóndor, en el norte de Guayaquil, donde criminales asesinaron a un hombre dentro de su propia casa. Según testigos, varios sujetos que se movilizaban en una tricimoto lo interceptaron cuando llegaba del trabajo. Ahí lo sometieron y lo obligaron a ingresar a la vivienda, donde finalmente fue acribillado. El ciudadano no tiene antecedentes, pero según lo que manifiestan es posiblemente una retaliación por un asalto que ha habido a una tricimoto anteriormente. Quienes participan en este hecho delictivo son algunas tricimotos y unas motos lineales. En el interior de la casa, los agentes de criminalística encontraron el cuerpo con múltiples disparos y levantaron al menos 15 restos de bala. Mientras aún se realizaban las pericias de ese caso, se registró un segundo crimen a unos 10 minutos del lugar, en la cooperativa Lotes con Servicios Alegría. La modalidad fue muy similar. Los asesinos se movilizaban en moto y esperaron a que la víctima llegue a su domicilio para dispararle. Todo ocurrió enfrente de su esposa, quien resultó herida y permanece estable en una casa de salud. En este caso tampoco hubo detenidos. La policía maneja como principal hipótesis un ajuste de cuentas. Antecedentes por ocultación de cosas robadas, pero tiene procesos por algunos casos por sustancias sujetas a fiscalización, por asesinato. Debido a la cercanía, el corto tiempo entre los ataques y el mismo patrón de violencia, los agentes analizan si estos crímenes están conectados y si responden a una disputa entre organizaciones delictivas que operan en este sector de la ciudad. Ambos hechos ocurrieron antes del inicio del toque de queda, en medio de una jornada marcada por la violencia, ya que en horas de la tarde 2 mecánicos fueron asesinados dentro de un taller mientras reparaban una motocicleta en Pascuales, en el norte de Guayaquil. Una cámara de seguridad grabó cuando el asesino ingresó, disparó y luego huyó en una moto. Ambas víctimas eran de nacionalidad venezolana. La policía investiga un posible caso de extorsión. La presentación de las cuentas nacionales del Banco Central llama la atención por el cambio abrupto que hace a algunos de los componentes del Producto Interno Bruto en trimestres pasados. Esto, que podría parecer un simple ajuste de cifras, genera impactos en las decisiones de inversión del sector privado y también en las políticas públicas que se desarrollan.
El pasado 25 de marzo el Banco Central del Ecuador publicó el dato que muchos esperaban. La economía creció 3,7% en 2025, recuperándose de la recesión del 2% que registró en 2024. Las exportaciones lideraron el repunte con un 6,4%, seguidas de la inversión con un 5,6% y el consumo de hogares con 2,7%. El comunicado, aunque prolijo en cifras, no dice por qué algunas de ellas, las de trimestres anteriores, lucen tan distintas a las que se publicaron en su momento. Cierto es que al integrar las cuentas nacionales anuales, las cifras trimestrales se revisan. Lo que no está claro es cuánto pueden moverse y qué implica eso. Porque no son pequeños ajustes de décimas los que han ocurrido, son giros bruscos en los componentes del Producto Interno Bruto, especialmente en el consumo de los hogares y en las exportaciones. En enero de 2026 el Central le dijo al país que el consumo de hogares creció en 8,7%, pero ahora resulta que ha sido solo la tercera parte, el 2,7%. Con las exportaciones, los datos de los 3 primeros trimestres decían que crecían en un 2,1%, pero ahora señalan que en ese lapso crecieron un 6,4%. Con las importaciones, en el mismo periodo pasó al revés. Se dijo que crecían al 15,7%, pero resulta que solo fue el 3,9%. Lo que no varía es el dato de crecimiento total de la economía. Tanto en enero como en marzo de este año se dijo que el crecimiento en los 3 primeros trimestres del año pasado fue del 3,3%. Entonces, si el total del PIB cuadra, ¿dónde está el problema? Resulta que, si el consumo de los hogares y las importaciones estaban sobreestimadas en las cifras trimestrales, una empresa que decidió invertir en mercado interno basándose en señales de un consumo robusto pudo tomar una decisión diferente de haber conocido el dato revisado. O un gobierno que diseñó una política de fortalecimiento de exportaciones bajo la premisa de que ese componente estaba deprimido, pudo redistribuir sus instrumentos. De un trimestre a otro, ese nivel de cambio hace pensar que hay que asignarle menos exactitud a las cifras que revisemos del Banco Central. Los componentes del Producto Interno Bruto no son un detalle técnico para economistas, son el mapa con el que los actores económicos navegan. Y si el mapa cambia bruscamente cada vez que el Banco Central actualiza sus series, el mapa pierde utilidad. La Corte Constitucional negó al gobierno el pedido de aclaración sobre el dictamen del acuerdo comercial con Emiratos Árabes que exige que sea aprobado por la Asamblea. Patricio Díaz nos cuenta que le consultaba el Ejecutivo a la Corte. La Corte Constitucional le dijo no al Ejecutivo en su intención de que aclare el por qué dispuso que el acuerdo comercial con Emiratos Árabes pase a aprobación de la Asamblea. El organismo decidió aquello al considerar que en el tratado se podrían atribuir competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional, que es uno de los motivos por los que la Constitución exige el paso por el legislativo. Según la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Corte debía explicar por qué asumió esa posibilidad, tomando en cuenta que el propio tratado limita el ámbito del conocimiento del Tribunal Arbitral a reclamaciones por incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas en el acuerdo. Además de que, dice la Secretaría, una reclamación entre estados no busca determinar si un acto estatal fue legal o ilegal, conforme al derecho ecuatoriano, sino establecer si una conducta estatal resulta compatible con los estándares internacionales asumidos en el tratado. Con estos y otros argumentos, el Ejecutivo intentó demostrar que el tratado obliga a que el tribunal arbitral se someta a los dictámenes del derecho interno. Pero la Corte dijo no. De todas formas, la Corte dice que su primer dictamen no implica un pronunciamiento anticipado sobre el alcance de esos mecanismos de solución de controversias, que serán analizados por la Asamblea y que entran también en una segunda etapa, que es el control de constitucionalidad del acuerdo, que hará la misma Corte. La jueza Claudia Salgado abocó conocimiento y deberá presentar un proyecto de dictamen al Pleno para la decisión definitiva. Ecuador y Japón comienzan a trazar el camino hacia un posible acuerdo comercial. Con la creación de una comisión bilateral como primer paso, el país busca ampliar sus exportaciones y posicionarse incluso con nuevos productos en uno de los mercados más grandes del mundo. María Gabriela Carpio explica qué tan probable es este acuerdo y qué le falta a Ecuador para concretarlo.
Ecuador busca acercarse en materia comercial a Japón, uno de los mercados más exigentes del mundo. Días atrás, autoridades de gobierno y representantes del sector empresarial de ambos países se reunieron en Quito, en el marco de los 100 años de relaciones bilaterales. Ahí se planteó como primer paso la creación de una comisión económica y comercial, a través de la firma de un memorando de entendimiento. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, confirmó que el objetivo es abrir el camino hacia un acuerdo comercial. Esperamos ir rápido, suscribir rápido este memorando de entendimiento, ¿no? Y seguir avanzando en el proceso de negociación con Japón. Hemos seguido todos los pasos, arrancamos en este caso con el interés por parte de la Federación de Cámaras y Empresas de Japón. Pero este proceso no será inmediato. O sea, son pasos que se tienen que dar dentro de esta formalidad que Japón tiene, ¿no es verdad?, para sus tratados de libre comercio. Yo creo que tal vez podría ser segundo semestre del próximo año. Sin embargo, este acercamiento ya genera expectativa entre los exportadores. Señalan que un acuerdo con Japón podría marcar una diferencia clave, no solo porque es la cuarta economía del mundo, sino porque es un mercado con mayor poder de compra. 7 veces el número de consumidores o potenciales consumidores que lo que existen aquí en el país. Ellos tienen un ingreso promedio en el año 5 veces mayor al de un ecuatoriano promedio. Entonces, las oportunidades de posicionar los productos de exportación de Ecuador se amplían profundamente. En 2025, las exportaciones no petroleras a Japón alcanzaron $389 millones, principalmente en productos como camarón, brócoli, banano, plátano y cacao. Pero hay un desbalance. Ecuador compró $120 millones más de lo que le vendió a Japón. Además, compite en desventaja, porque varios de los productos que envía a ese mercado enfrentan aranceles que pueden llegar hasta el 20%, mientras que competidores como India o Vietnam tienen preferencias comerciales. Y esto nos ha dejado durante más de una década fuera de competencia en este mercado. Abrir el mercado de Japón nos abre la posibilidad para que nazcan nuevos sectores de exportación, snacks y procesados de frutas y hortalizas. Actualmente, más de 160 empresas ecuatorianas exportan hacia Japón, del cual también importamos vehículos, maquinaria y equipos. De hecho, cerca del 85% de esas importaciones son insumos que se utilizan para la producción en Ecuador. Más adelante en Televistazo, la Casa Blanca estrenó una nueva aplicación móvil para transmitir hasta los lanzamientos de misiles. Ya le contamos qué otras funciones tiene y dónde puede descargarla. El municipio de Quito y el gobierno mantienen un nuevo impasse, esta vez por la organización de la Feria del Libro. El alcalde Pavel Muñoz dijo que la cancelación no se da por falta de recursos, sino porque las reformas al COOTAD impiden realizarla, mientras que la oposición dentro del Consejo Metropolitano cuestiona la administración de Muñoz, como informa Adriana Bermeo. La polémica por la Feria del Libro en Quito continúa. Después de que el gobierno anunció que se encargaría de la organización y financiamiento, este viernes el alcalde Pavel Muñoz, en una extensa publicación de X, dio explicaciones. Dijo, por ejemplo, que el municipio de Quito sí aprobó en 2025 un presupuesto mayor a $400.000 para la feria de este año y que no se cancela por falta de dinero, sino porque las reformas al COTAD restringen la partida presupuestaria que financia servicios culturales. El concejal de oposición, Michael Aulestia, discrepa y asegura que esa cancelación responde a la falta de planificación de la actual administración. Que comience a verificar la duplicidad de funciones que tienen funcionarios municipales que han crecido en los últimos años en el municipio de Quito. Esos son los desafíos que tiene el municipio de Quito en torno al recorte y la organización para cumplir estos parámetros del 30% gasto corriente, 70% gasto de inversión. Añadió que el municipio de Quito podría retractarse y usar el dinero previsto para la Feria del Libro, porque está contemplado en el presupuesto, pero que también es momento de tomar otro tipo de decisiones. Nosotros deberíamos ser más bien los facilitadores para que los privados puedan organizar estos eventos, dar todas las facilidades en la ciudad, hasta la infraestructura que el municipio de Quito la tiene, y que deje de invertir estos recursos del municipio y que sea el privado el que pueda organizar este tipo de eventos. Sobre la Feria del Libro anunciada por el gobierno, aún no se ha precisado la fecha en la que se desarrollará, pero se realizará conjuntamente con la Cámara Ecuatoriana del Libro.
Casa Blanca lanzó la aplicación móvil oficial de White House que permite a los usuarios seguir las noticias e intervenciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Está disponible para descarga gratuita en las tiendas virtuales de Apple y Google. La aplicación incluye una pestaña de noticias con comunicados de prensa de la Casa Blanca, una galería de fotos y una pestaña de redes sociales. Está diseñada para ofrecer transmisiones en vivo y también incluye una opción para enviar mensajes de texto al presidente Trump y una línea para enviar información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional. Esto incluye el pago a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte con el objetivo de reducir las largas filas en los aeropuertos provocadas por la falta de personal. Sin embargo, las agencias migratorias quedaron fuera de este plan de financiación. Hubo avances en la disputa presupuestaria para terminar el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. Esta madrugada el Senado aprobó por unanimidad los fondos del Departamento de Seguridad Nacional para pagar sueldos a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte y la mayoría de las demás agencias por lo que resta del año fiscal. Con este paquete de financiamiento, los legisladores intentan poner fin al cierre parcial del gobierno que inició a mediados de febrero y que ha dejado a millones de pasajeros varados en los aeropuertos y a trabajadores federales sin pago. Pero quedaron fuera del presupuesto las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como la patrulla fronteriza. Para aprobar estos fondos, los legisladores demócratas exigen límites fuertes y reformas a las medidas de deportación. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, señaló: Esto podría haberse logrado hace semanas si los republicanos no se hubieran interpuesto en el camino. Los demócratas nos mantuvimos firmes en nuestra oposición a que la milicia descontrolada y letal de ICE de Donald Trump recibiera más fondos sin reformas serias. Pero los republicanos rechazan estas condiciones y buscan mantener las políticas actuales. Ahora es evidente para todos que los demócratas no querían una solución, congraciarse con su base, por encima de resolver un problema de verdad. La medida aún debe pasar por la Cámara de Representantes, donde continúa el conflicto por las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Los billetes de Estados Unidos llevarán pronto la firma del presidente Donald Trump en una medida inédita en la historia del país. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la decisión se adopta en el marco del aniversario 250 de Estados Unidos. Además, la imagen de Trump también aparecerá en otros materiales conmemorativos, como una gran moneda de oro aprobada por la Comisión de Bellas Artes, e incluso se evalúa una moneda de $1 con su figura. Esto ha generado cuestionamientos legales, ya que la ley estadounidense prohíbe incluir a presidentes en funciones o a expresidentes vivos en la moneda corriente. Los cancilleres de los países miembros del G7 se reunieron hoy en París para abordar, entre otros temas, la guerra en Irán. Allí el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistirá en que apoyen a Washington para reabrir el estrecho de Hormuz, un día después de que el presidente Donald Trump criticara duramente a la OTAN por su negativa a participar en el conflicto. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio fue recibido por su homólogo francés Jean-Noël Barrot para la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en la abadía de Vaux-du-Cernay, cerca de París. Entre los temas a tratar está el conflicto en Irán y se espera que Rubio insista a los ministros de Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia y Japón para que ayuden a las fuerzas estadounidenses a reabrir el estrecho de Hormuz. Ocurre un día después de que el presidente Donald Trump, en una reunión de su gabinete, se quejara por la reacción de la OTAN ante el conflicto en Medio Oriente. Por eso estoy tan decepcionado con la OTAN. Pueden ayudarnos, pero no lo hacen. Y lo recordaremos. Tomen esto en cuenta dentro de unos meses. Recuerden mis declaraciones. Trump, a la par, dijo que Irán está buscando desesperadamente un acuerdo para terminar con los ataques. También destacó que el régimen islámico, como regalo y muestra del avance de los contactos bilaterales, dejó pasar 10 buques petroleros por Hormuz, aunque no indicó de qué países.
Reino Unido, Francia, Alemania e Italia son miembros de la Alianza Militar Transatlántica y del G7 y han ofrecido apoyo para garantizar el paso por el Estrecho de Hormuz. Japón, que no es parte de la OTAN, también se comprometió. Pero esto no significa apoyo total a la guerra contra Irán. El respaldo está enfocado en seguridad marítima y no en un combate directo. 2 buques portacontenedores chinos dieron la vuelta tras intentar salir del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz el viernes. Los barcos de la naviera china COSCO habían comunicado a sus clientes el 25 de marzo que reanudaron las reservas de contenedores de carga general para envíos desde Asia a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait e Irak. Los barcos Indian Ocean y Arctic Ocean intentaron cruzar el estrecho, pero luego dieron la vuelta ante riesgos de seguridad. Supuestamente China figuraba en la lista de países aprobados por Teherán para circular. 6 trabajadores guatemaltecos fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mientras realizaban labores de remodelación en una vivienda en Cambridge, Maryland. Los hombres de entre 18 y 40 años habían viajado desde Glen Burnie para iniciar el proyecto cuando se produjo la intervención de las autoridades migratorias. Se cree que la propia dueña de la casa llamó a las autoridades para que fueran arrestados. El procedimiento fue transmitido en vivo durante unos 30 minutos por un compañero de trabajo, quien no fue detenido debido a que cuenta con residencia permanente en este. Un hongo capaz de infectar insectos y alterar su comportamiento hasta matarlo es objeto de estudio en los bosques de Pastaza. Estudiantes e investigadores están analizando al Cordyceps para entender su papel en los ecosistemas, pero también sus posibles aplicaciones en medicina y agricultura. Johanna Dush nos cuenta más. Estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Estatal Amazónica se internan de noche en la selva de Pastaza en busca de uno de los organismos más extraños de los bosques tropicales, el hongo Cordyceps, capaz de alterar el comportamiento de insectos para completar su ciclo de reproducción. Son 50 integrantes del Club de Biodiversidad que realizan salidas de campo mensuales en el Bosque Protector Ceploa, en Arajuno. Las expediciones se realizan de noche porque la humedad es más intensa y los insectos salen con más frecuencia. Se rastrea entre plantas de hojas anchas. Encontrar uno puede tomar hasta 5 horas y cuando lo hallan, toman muestras para su análisis. El Cordyceps es un hongo parásito que crece en el cuerpo de los insectos. Cada especie está adaptada a huéspedes específicos y al infectarlos contribuye a regular sus poblaciones y a mantener el equilibrio de los ecosistemas. Su ciclo comienza cuando las esporas del hongo entran en el insecto. Van directo hasta a la hemolinfa, que vendría a ser como la sangre de los insectos, y en la sangre el hongo es muy interesante porque la espora, al penetrar, comienza a formar un micelio, que vendrían a ser como las raíces. Uno de los géneros que más interesa es el Opiocordyceps, conocido como hongo zombie. Se le llama así porque puede alterar el comportamiento de hormigas y cucarachas. El hongo segrega sustancias que las obligan a alejarse de su colonia y buscar zonas muy húmedas. Estos Cordyceps forman parte de las cerca de 1000 especies de hongos descritas en Ecuador. Sus estudios podrían revelar nuevas pistas sobre los ecosistemas amazónicos y sobre compuestos con posibles usos médicos y agrícolas, ya que algunos presentan propiedades antibacterianas, anticancerígenas y potencial como alternativa natural a los pesticidas. Taylor Swift rompe récord al convertirse en la artista más premiada en los Heart Radio Music Awards 2026. En la siguiente nota vamos a conocer a los ganadores de la noche. Con un total de 41 premios, Taylor Swift se consolida como la artista más galardonada en los iHeartRadio Music Awards 2026. Se alzó con el premio más importante de la noche, Mejor Artista del Año. Por su parte, Miley Cyrus fue reconocida con el premio Innovación 2026.
Como artista revelación, el ganador fue Alex Warren. Su tema Ordinary se llevó el premio a Mejor Canción del Año. La cantante estadounidense Kehlani fue una de las artistas que se presentó en la 13ª edición del evento, realizada la noche del jueves en el Teatro Dolby en Hollywood. Al volver, Ecuaterra visitó el Parque Ecológico Perla en Sucumbíos. Ya le contamos qué actividades puede realizar y cuántas especies endémicas habitan en la reserva. El Parque Ecológico Perla es un fragmento de bosque húmedo amazónico a las afueras de Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos. En sus más de 150 hectáreas crecen árboles gigantes que alcanzan hasta los 250 años. Y en medio de la reserva destaca la laguna Charapita, con sus especies endémicas como las pirañas y la rana ecuatoriana. Conozcámosla. Apenas 10 minutos separan el centro urbano de Nueva Loja en Sucumbíos de un fragmento de bosque húmedo amazónico. Allí se encuentra el Parque Ecológico Perla, una reserva de 160 hectáreas donde el paisaje cambia por completo apenas se cruza su entrada. Para conocerlo, hay que atravesar un pequeño puente sobre el fango y tomar el sendero Oatzin. El camino se abre paso entre ticus y ceibos. Muchos muestran raíces tablares, enormes estructuras que se extienden como alas desde el suelo. También aparecen cauchos e higuerones gigantes. De sus troncos nacen lianas gruesas que se desprenden y vuelven a entrelazarse entre los árboles, formando una especie de tejido suspendido sobre el sendero. Sobre esas lianas crecen más de 100 tipos de bromelias y orquídeas. Un ficus que tenemos de 250 años de vida, con una altura de 35 metros y un diámetro para poderlo abrazar dentro se necesita de 35 a 40 personas. Entre las copas se desplazan monos payaso y chichicos. También hay monos aulladores, aunque esta vez los encontramos descansando. Pero el movimiento no ocurre solo arriba. En el suelo también se revela otra parte de la vida del bosque. Entre hojas húmedas aparece la rana ecuatoriana, bautizada así porque su piel combina con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera. Aquí se han registrado más de 33 especies de anfibios. En medio del bosque aparece la laguna Charapita. La alimenta el estero Buenavista y con 2 kilómetros de longitud es la más grande de Nueva Loja. Sus aguas mantienen una temperatura de 20 grados, condiciones que favorecen la vida acuática. Hay 14 especies de peces, entre ellas bocachico, bagre negro y corvina de agua dulce. También nadan pirañas rojas, blancas y negras. En las orillas, los lechuguines forman una extensa alfombra vegetal. Allí asoman los ojos de un caimán negro. Sobre la capa verde camina la jacana y se mueve el pato aguja. También se observan los oatzines, aves de cresta erguida y plumaje marrón. A lo largo de las riberas se han registrado al menos un centenar. Las charapas completan el ecosistema. Permanecen entre las algas conocidas como rabos de mono. El cuidado del parque está a cargo de 12 guías que recorren los linderos en 2 grupos para vigilar el área. El turismo se desarrolla bajo un enfoque de conservación. Junto a la laguna se levanta una torre desde la que parte una tirolesa que cruza hacia el otro lado del agua. Desde allí, los visitantes continúan por un sendero de 1 kilómetro, mientras los guías explican la importancia de proteger este bosque, donde mamíferos como el venado y la danta se encuentran en peligro de extinción.
En 2009, el municipio impulsó la reforestación de la mitad del área. Ese mismo año se emitió una ordenanza para proteger el bosque y evitar nuevas construcciones en sus alrededores. Hoy, ese esfuerzo permite que este fragmento de selva siga en pie a pocos minutos de la ciudad. Un recorrido especial por los 3 museos y conventos franciscanos de la capital se realizará este sábado en el marco de la Semana Santa y además continúan las presentaciones del Festival de Música Sacra en escenarios de Quito. Este domingo el público podrá deleitarse con la misa ecuatoriana de Segundo Cóndor. Diana León con más de la agenda de fin de semana. La Red de Museos Franciscanos de Quito realiza este sábado, en el marco de Semana Santa, un recorrido cultural abierto al público, con previa inscripción. 30 visitantes conocerán, acompañados de un guía, los conventos de Guápulo, San Diego, San Francisco y sus museos. Se repetirá el último sábado de cada mes. La sinfonía Misa Ecuatoriana del compositor Segundo Cóndor será interpretada en vivo por la Orquesta de Instrumentos Andinos. La presentación se organiza en el marco del 24º Festival de Música Sacra, que se desarrolla en varios escenarios de la capital. Comenzará al mediodía en el Teatro México. La primera edición del Estéreo Music Fest se realizará este sábado en Plaza Viva Guayarte de Guayaquil. El invitado estelar desde Irlanda será el reconocido DJ de música techno Matador. El festival arrancará a las 2 de la tarde y podrán ingresar quienes hayan adquirido su entrada. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas. Los cantantes ecuatorianos Patricia González, Willy y Paola Tamayo y el pianista Nelson Maldonado compartirán el mismo escenario para el show Romance Eterno. Con sus voces interpretarán inolvidables temas del repertorio nacional y boleros. La presentación será el domingo a partir de las 6 de la tarde en el Teatro San Gabriel de la capital. El intérprete ecuatoriano Daniel Vélez prepara en Cuenca el espectáculo musical Amor Eterno. El repertorio será un tributo musical a las estrellas mexicanas Juan Gabriel y José José. Vélez se presentará este sábado en el Teatro Casa de la Cultura de Cuenca a las 8 de la noche. Dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú. Gracias amigos por su sintonía. Recuerde que en ecuavisa.com y Ecuavisa Play encontrará más detalles sobre la alineación de la Tri para el partido con Marruecos previsto para las 3:15 de la tarde. Y en nuestras cuentas de redes sociales también las noticias se actualizan minuto a minuto durante el fin de semana. Televistazo vuelve hoy a las 7 de la noche. Los esperamos y que tengan buenas tardes.